Ahora, ahí empiezo a grabar entonces. Bueno, buenas noches. Hoy vamos a desarrollar algunos contenidos básicos que ustedes tienen que tratar de incorporar en función de la metodología de trabajo que le proponemos de la cátedra, digamos, ¿sí? Esta propuesta educativa tiene que ver con una mirada social, con una mirada comprometida desde la prevención, ¿sí? Y si bien se fundamenta en lo que se conoce como terapia comunitaria, digamos, nosotros le damos mayor hincapié en los fundamentos de la educación social, ¿sí? Esta teoría se fundamenta en 5 ejes que son clave. Digamos. Estos ejes que nosotros vamos a nombrar acá son los ejes que hemos trabajado a lo largo, digamos, del cuatrimestre anterior, digamos, ¿sí? Que por eso le hemos pedido a ustedes que focalizaran para que después, no para que ustedes lo dieran como clase teórica, sino que lo incorporaran como conceptos claves que son lo que le va a permitir a ustedes desarrollar las actividades de intervención. Los 5 ejes son el pensamiento sistémico, y nosotros le ayornamos también la teoría de la complejidad para ampliar un poco más todo esto. La teoría de la comunicación de la escuela de Palo Alto, digamos, de Waslavi, con los 5 principios básicos de la comunicación. Después le vamos a dejar un texto para que ustedes lean, para los que no conocen, pero que sepan de qué se trata la teoría de la comunicación, que da sustento a este modo de intervención, ¿sí? Esperen que están ingresando algunas personas más. Igualmente esto va a quedar grabado, así que no va a haber problema con eso, porque en definitiva todas van a tener la posibilidad de acceder. ¿Me escuchan? Porque por ahí la internet anda medio mal. Sí, perfecto. Sí, escuchamos. La antropología cultural que ustedes estuvieron viendo también, y acá fundamentalmente lo que tiene que ver con los aportes de la multiculturalidad, la pluriculturalidad, la diversidad cultural, digamos. Todos esos aportes que vienen del campo de la antropología social son categorías básicas que tenemos que incorporarlas y aplicarlas en las prácticas mismas. La pedagogía de Paulo Freire, que no vamos a fundamentar, porque en realidad ya esto lo han visto a lo largo de toda la carrera prácticamente, y la resiliencia, que también lo vimos como un concepto clave, que inclusive tenía un trabajo práctico sobre eso. Bien. Vamos a empezar hablando un poco del pensamiento sistémico y complejo, digamos, ¿no? Todos debemos entender que vivimos en un mundo donde aparecen distintas problemáticas y permanentemente estamos atravesados por distintas experiencias, ¿sí? Es decir, que tenemos que aprender a ver los vínculos y las relaciones que se construyen como redes que interactúan permanentemente. Esas redes, que parecen a veces inconexas, tienen relaciones entre sí y se ramifican, ¿sí? Y establecen distintos tipos de vínculos, desde lo biológico, lo psicológico, lo social, lo cultural, ¿sí? Es decir, que cada uno de estos elementos individuales y colectivos se entrelazan entre sí y se influencian directa o indirectamente, ¿sí? Generalmente, estas interacciones y vínculos que se construyen se fundamentan principalmente por la necesidad de los seres humanos que tenemos de relacionarnos, de buscar el placer y buscar la relación directa con los otros que nos constituyen, ¿sí? Y ahí podemos pensar no solamente lo individual, sino lo vincular, lo familiar, lo social, lo comunitario, digamos, ¿no? Es decir, que tenemos que entender dentro de este pensamiento sistémico que el mundo que nos atraviesa, somos parte de ese mundo, y ese mundo es atravesado por nuestras relaciones y por nuestros vínculos, ¿sí? Es decir, las personas, cuando estamos insertos en sociedad, tendemos a buscar conducta de autorregulación. ¿Qué quiere decir? Buscar un cierto grado de equilibrio.
Y si yo siempre pongo como ejemplo que cuando logramos un equilibrio, aparece otro elemento en la estructura que cambia la estructura misma. Y ahí necesitamos reacomodarnos para poder adaptarnos, digamos, ¿no? Es decir, que el mecanismo de autorregulación es una constante en las relaciones y en los vínculos, pero también siempre comprendida en esta red de sistema que significa lo complejo. ¿Sí? Y en esas interacciones que se producen con los otros, tenemos roles de corresponsabilidad mutua, es decir, yo puedo estar reclamando algo, pero también tengo que ser responsable que lo que reclamo sea válido y sea, digamos, parte de mi propia necesidad, digamos, ¿no? Vamos a ver también, esperen que hay personas que quieren ingresar, un poco los principios de la teoría de la comunicación, ¿sí? Es decir, la comunicación es algo que nos distingue como seres humanos. ¿Por qué? Porque es algo que hemos logrado con el avance y la evolución de nosotros como sociedad y como especie en particular, digamos, ¿no? Los animales no tienen esta gran capacidad que tenemos los seres humanos de comunicarnos, ¿sí? Es decir, que la comunicación verbal y la expresión de los significados de la comunicación es un proceso, digamos, muy típico de los seres humanos, digamos, ¿no? Esto no quiere decir que los animales no se comuniquen, pero los animales no pueden establecer relaciones significativas, digamos, y atraer símbolos y signos, digamos, ¿no? Los animales se comunican a través de los instintos y de las emociones, pero no pueden establecer procesos de comunicaciones complejas. ¿Sí? Es decir, que los seres humanos tenemos, por un lado, capacidad de comunicarnos de manera verbal o no verbal, ¿sí? Y siempre los significados pueden tener distintas interpretaciones y sentidos, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que entender, y esto también es válido para cuando hagamos las actividades, que lo que nosotros damos por sabido que se entiende tal cosa o tal significado, habrá que indagar si se comprende lo que se dice, porque lo que yo puedo entender de una cosa puede ser interpretado por los otros de manera diferente. Si bien el lenguaje y la comunicación tienen por característica un fin social, es cierto que los significados que se le dan puede variar de acuerdo a las culturas. Bien, ¿qué nos dice en líneas generales la teoría de la comunicación? Que las comunicaciones nos permiten comunicarnos de diferentes maneras y a través de diferentes sentidos. ¿Cuáles son los aportes que nos plantea la antropología social? Fundamentalmente el estudio de las culturas. Y digo las culturas para no quedar encapsulado en creer que hay una sola cultura, digamos, ¿no? Sino que esta idea de las culturas, digamos, tiene que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos de crear y construir, ¿no? Este proceso de crear y construir va a variar de acuerdo a distintas experiencias y diferentes espacios y momentos históricos determinados, digamos, ¿no? Entonces, la antropología social se ha caracterizado en el siglo XXI por el estudio de las culturas, porque las sociedades primitivas han ido variando y ya no se encuentran en un mundo globalizado. No digo que no existan, pero no hay tantas cantidades para poder ser estudiadas. Por eso la antropología social pone el peso y la mirada en la cultura. ¿Sí? Y bueno, y también como otro de los principios que sostienen este modelo de intervención comunitaria, los aportes de la corriente de Paulo Freire, digamos, ¿sí? Que justamente nos señala como muchos conceptos interesantes. En principio, que no hay una sola manera de aprender, ¿sí? Nos señala también que el conocimiento está validado por las experiencias de vida que uno trae y por los distintos tipos de posicionamiento que tiene ese sujeto en la sociedad. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva,
los planteos de Paulo Freire, rompe con esta idea de que hay una forma de enseñar y de aprender, y rompe con esta idea de que la única manera que se sostiene de la escuela tradicional es la educación bancaria, digamos, ¿no? Paulo Freire hace una relación directa entre lo que la teoría y la práctica, lo que la teoría dice y lo que uno observa en los hechos, digamos, ¿sí? Y ese proceso de aprendizaje es un proceso de vinculación con los otros, ¿sí? Uno lo puede pensar en diferentes momentos e instituciones, la familia, la comunidad, la iglesia, la escuela, ¿no? Y todo esto tiene un sentido, es decir, que las escuelas están porque tienen sentido en ese sistema en el que funcionan, digamos. Pero hay que entender que los procesos de aprendizaje no son exclusivamente del espacio tradicional de educación, digamos, ¿no? Que hay diferentes formas de aprender, inclusive también se plantean que hay una educación permanente, una educación para toda la vida, digamos, ¿no? Entonces, los aportes de Paulo Freire juegan con estas categorías que ya ustedes manejan muy bien, y que nosotros simplemente lo tenemos, y lo tenemos que incorporar como parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Una preocupación por el otro, en esta idea de aprender juntos, ¿no? Se rompe con la asimetría de poder. Hay un proceso de enseñanza y educando, hay un educador, pero también ese educador aprende con el otro, digamos, ¿no? Es decir, que el conocimiento nunca es cerrado, ¿sí? Dentro de la mirada de la pedagogía social, de la pedagogía de Paulo Freire, hay que entender, ¿sí?, que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, ¿sí? Y eso va a generar no solamente una forma de ver y sentir la realidad, sino una forma de ver y de pensar la realidad, ¿no? Y Paulo Freire lo que nos invita en cierta forma es empezar a generar una posibilidad de cambio para transformar esa realidad, ¿sí? Y romper con la hegemonía del poder y del control, ¿sí? Hay toda una conceptualización de el otro y la aceptación del otro como diferente, digamos, ¿no? La mirada de la pedagogía social y particularmente del pensamiento de Paulo Freire tiene que ver con esta idea de romper con los prejuicios, ¿sí? Hay un deseo de instarnos a aceptar y a vivir con las diferencias, digamos, ¿no? Y entender que somos incompletos y que en definitiva el otro, que es distinto, también me incluye a mí por ser diferente, digamos, ¿no? Es decir, que el hombre, desde esta perspectiva, es un hombre incompleto, ¿no? Es algo inacabado, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva, ese proceso de completud tiene que ver con los procesos de aprendizaje que uno tiene a lo largo de toda la vida, digamos, ¿sí? Y hay algo que no es menor, y que es justamente que el trabajo pedagógico es un trabajo político, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad entiende que uno debe jugársela con el compromiso por cambiar esta realidad. Si cambiamos esta realidad con el otro, digamos, empezamos a construir una idea de ciudadanía, digamos, ¿no? Y no basta ser ciudadano, saber hablar, sino también hay que apuntar a que pueda pensar y pensar desde una postura mucho más crítica que lo ayude a entender a ese sujeto por qué está en ese contexto y en esa situación en un momento determinado de su vida, ¿no? Creo que estas reflexiones nos tienen que servir para entender que los conceptos clave de Paulo Freire nos invita y nos insta a seguir luchando para que no haya discriminación, y para que haya mayor nivel de inclusión. Y por supuesto, a partir de la experiencia de dolor y sufrimiento, no podemos dejar de hablar de, como categoría de análisis para hacer en el trabajo, es la resiliencia, digamos, ¿no? Los seres sociales y sobre todo las personas que pasan situaciones económicas están atravesando situaciones complejas de dolor y sufrimiento, ¿sí? Y eso tiene que ver fundamentalmente con situaciones económicas, con situaciones culturales y con situaciones de exclusión, digamos, ¿no? Entonces,
La resiliencia tiene que ver con esta capacidad que tienen las personas y que traen para poder afrontar situaciones complejas y dolorosas, aún frente al dolor y el sufrimiento, ¿no? Y creo que esto también es un papel, no solamente pensándolo como categoría de la resiliencia, sino también como el papel de la pedagogía, de la educación social. Esto de empezar a ver en lo demás cuáles son sus capacidades, cuáles son sus recursos emocionales que lo pueden hacer salir de esa situación en la cual se encuentra enfrascado y a veces con un pleno sufrimiento, digamos, ¿no? La resiliencia nos lleva a una idea de construcción, de superación, de empoderamiento, digamos, ¿no? Y para eso, el papel del educador social y el papel del trabajo comunitario que nosotros queremos hacer, tiene que ver con esto, con un nuevo desafío de darles corajes a las personas, de reconocerle todo su potencial y todas sus capacidades, y que sean ellos mismos lo que tengan que resolver como problemática que los afecta, digamos, ¿no? Y esto también para ir pensando, porque justamente nosotros no vamos a enseñarles a ellos lo que tienen que hacer. Nosotros vamos a acompañar, vamos a posibilitar en estos espacios que sean ellos mismos los que tengan esta capacidad de resolver los problemas. ¿Sí? Nosotros actuamos como disparadores para que ellos pongan en palabra lo que les resulta difícil expresar, digamos, ¿no? Por supuesto que desde este abordaje que estamos intentando hacer desde las prácticas, tiene un sentido de promoción comunitaria. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de personas y estamos hablando de relaciones interpersonales, desde lo micro hasta lo macro, digamos, ¿no? En estos espacios donde ustedes van a trabajar, tenemos que empezar a objetivizar y valorizar las historias de vida de cada uno, porque justamente es a partir de la construcción y la revalorización de la identidad de cada uno que empiezan a tener un mayor peso en la formación de la autoestima. Y si logramos que las personas se empoderen, por ende van a tener una mayor autonomía y un mejoramiento de su autoestima. ¿Sí? Y sobre todo rescatando y revalorizando, digamos, que la propia comunidad son los que verdaderamente son agentes de cambio, digamos, ¿no? Y desde ese espacio se empiezan a construir redes solidarias de promoción de la vida, digamos, ¿no? Y hay algo que también lo decimos, y lo hemos planteado a principio de año, que es esta idea de que nosotros en el campo de lo educativo no nos enfocamos en la patología, ¿sí? Nosotros estamos hablando de un posicionamiento teórico sólido que tiene que ver con la idea de la promoción de la salud, la construcción de las redes sociales y la idea de la inclusión social. Y eso marca la diferencia porque muchas veces se asocia como que las personas tienen que estar encapsuladas o etiquetadas en una patología que lo puede poner en un lugar de discriminación. Acá, dentro de las intervenciones que estamos planteando nosotros, estamos planteando esta idea de trabajar con el otro y trabajar fundamentalmente para provocar estos cambios, digamos, ¿no? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Se escucha? Sí, profe, se escucha. Bien. No, ninguna, profe, estará todo clarito. Bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la terapia comunitaria, ¿sí? Terapia comunitaria o encuentro comunitario. A mí me gustan más las palabras de encuentros comunitarios porque le saca de la connotación de la terapia. La terapia generalmente va ligado al tema de los trastornos, al tema de las dificultades, al tema de las carencias. Y si bien esto que se hace, digamos, es un trabajo también de poner en palabra, de escuchar, de contener, lo que se hace es no diagnosticar
no categorizar con patología, no ponerlo al otro con etiquetamiento. Nosotros vamos a ver que esto es más complejo, porque en definitiva, acá se lo posiciona al sujeto empoderándolo, dándole las mayores herramientas para poder pensar, digamos, ¿no? De un lugar distinto, ¿no? La población objetivo con la que se trabaja, fundamentalmente, tiene que ver con las consecuencias de un sistema capitalista que llevó a la exclusión y a la segregación social. ¿Sí? Y esto puede ser por distintas situaciones, como por ejemplo las migraciones, las cuestiones que tienen que ver con la pobreza, las cuestiones que tienen que ver con las situaciones fundamentalmente de marginalidad, digamos, ¿no? Nos tiene que ver con estos grupos donde se han roto los lazos sociales y estuvieron en una situación de fragilidad emocional o de fragilidad de los lazos sociales, ¿no? Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con personas que han tenido poca capacidad de poder autoorganizarse de manera más democrática. Porque la democracia no es como se suele entender solamente como sistema, digamos, ¿no? Como que nosotros lo entendemos. La democracia es la verdadera participación activa desde el reconocimiento de las propias bases en función de las propias necesidades y buscar resolución. Es decir, que verdadera democracia, desde esta perspectiva del campo de la educación social, debe ser pensada como un espacio en construcción colectiva en función de conocer cuáles son las problemáticas que lo aquejan y donde todos los actores tienen la responsabilidad de poder poner en palabra eso que lo molesta o que lo lleva a estar en esa situación social. ¿Sí? Cuando se rompen los lazos sociales, es indudable que se pierde la dignidad, se pierde la identidad de esa comunidad. ¿Sí? Nosotros apuntamos a trabajar, si bien este modelo de abordaje está pensado para trabajar con situaciones de vulnerabilidad social, también está pensado para trabajar con personas que quizás no estén vulnerables socialmente, pero que se encuentran ensimismados en su problema y no pueden pensar una salida inmediata a su problema. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer desde esta perspectiva, desde la prevención y la promoción de la salud mental, lograr mayor autonomía individual. ¿Sí? Y si logramos mayor autonomía individual, es indudable que esto va a traer como consecuencia un mayor fortalecimiento de las redes comunitarias, ¿no? Es un gran desafío que de a poco vamos a ir desentrañando y ir incorporando nuevas categorías para poder trabajar en la comunidad. ¿Dónde se focaliza? Fundamentalmente en el trabajo de la prevención de la salud mental. ¿Sí? Generalmente esta idea del sufrimiento humano producto de las consecuencias socioeconómicas e históricas hiere la dignidad del ser humano, violenta sus derechos como ciudadano y genera extremo de patología social y de enfermedades físicas. ¿Sí? Se parte dentro de este posicionamiento teórico que la sociedad humana dispone de los propios mecanismos terapéuticos válidos y culturalmente relevantes para cambiar, para valorizar la historia y la identidad de sus miembros. ¿Sí? Si se trabaja en el fortalecimiento de las redes, construyendo una comunicación comprometida, respetuosa, vamos a lograr que los sujetos empiecen a revalorizar su propia identidad, digamos, ¿no? Y si las redes se fortalecen, es indudable que estamos haciendo un trabajo de prevención de enfermedades mentales. ¿Sí? No estamos hablando de curas, estamos hablando de reconocimiento y de inclusión. Y si logramos la mayor inclusión, es indudable que vamos a vivir con una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa y mucho más igualitaria. Bien. Voy a dejar
un poco abierto para que ustedes hagan las preguntas necesarias. Quedan 10 minutos y después vamos a continuar, seguramente. Pero quiero que no quede solamente como una cosa, cuestiones teóricas, sino que también se aprovechen a preguntar lo que no se entendió, porque va a ser prácticamente sobre esta línea de trabajo lo que ustedes van a hacer, ¿no? Profe, hola, buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Profe, cuando se refiere al auto, o sea, esto de individual, autoayuda individual, ¿quiere decir que puedan dependerse de ellos mismos, de autoayudarse ellos mismos? Sí, es correcto. Es correcto. Hay que entender, digamos, que siempre se nos han enseñado que nosotros somos en general, las personas no pueden tener autonomía o siempre tiene que haber un tercero o un otro que le indique lo que tiene que hacer. Acá lo que estamos tratando de hacer es justamente lo contrario, es demostrar que sí se puede, que sí es viable y que en definitiva ese cambio y esa transformación social es un trabajo colectivo, es un trabajo que nos insta a todos a posicionarnos de diferentes lugares, pero sobre todo a entender que para poder cambiar la realidad tiene que haber un compromiso, y ese compromiso tiene que ver con un compromiso con la vida y un compromiso de preocupación por el otro, digamos. En realidad hablamos de potenciar las capacidades del otro. Se Sí. supone que... ¿Me escuchás? No sé si se me escucharon. Sí, Que en sí. realidad- Profe, no le escuchamos bien. Justo. Lo que les decía, que uno habla de potenciar las capacidades del otro con el que trabaja, ¿no? Esto de auto significa, ¿no?, el de hacerlo por uno mismo, pero hacerlo por uno mismo también tiene que estar preparado para llevar esa acción adelante. Y esa acción adelante la vamos a poder realizar siempre y cuando estemos formados, estemos con conocimientos arraigados, manejemos distintas herramientas, distintas técnicas, que no necesariamente tiene que ser una formación formal, ¿no?, que tenga que ver con una escuela, con un curso, con algo, sino son todas estas habilidades que nos provee la vida, que nos provee las experiencias. ¿Entienden? Es decir, en el caso de lo que estaba comentando el profe, ¿no? Esto de, no me acuerdo bien el término que utilizaste, Rubén, pero tenía que ver con la autoevaluación y la autosatisfacción de cada Autonomía personal, me parece. Claro. Justamente. Entonces cada uno puede decir, por ejemplo, ¿no?, de que los problemas, cada uno soluciona sus propios problemas, ¿no? Pero ¿cómo puede solucionar sus propios problemas? Cuando conoce y reconoce el problema en el que está inmerso. Si no, es imposible. Es lo mismo que pasa con una persona, por ejemplo, que tenga alguna patología de consumo. Hasta que no realmente, ¿no?, reconoce que tiene el problema, no lo va a poder afrontar. Y pasa desde lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? Cuando uno no evidencia el problema, no sabe cuáles son las alternativas de solución que tiene a la mano para la resolución de ese conflicto. Lo que sí, en esta propuesta de trabajo tenemos que abordar lo grupal, ¿no? Porque no vamos a trabajar lo individual de cada persona, más allá que se va a trabajar con cada persona integrante del grupo, ¿no? La devolución siempre va a ser colectiva, va a haber una producción colectiva. Sí, ahora igualmente... Pero claro, sí. Sí, perdón. Digo, en la próxima media hora voy a desarrollar la metodología, digamos, ¿no? Para que a ellos les quede un poco más claro,
Y sobre todo, recordar que esto que estamos viendo no es que lo inventamos nosotros, digamos, ¿no? Hay toda una serie de fundamentos, y esto viene justamente del campo de lo comunitario, y las experiencias que se hicieron de estas intervenciones se hicieron en Brasil, ¿sí? Y fue un antropólogo el que entendió que el sistema de salud mental no da abasto para poder abarcar las problemáticas sociales complejas. Entonces, lo que dicen, lo que plantea de su postura teórica es, hay que buscar una alternativa que ayude, digamos, a las personas a ser los actores principales para cambiar esa realidad que le toca, digamos, ¿no? Y se corre del eje de uno que está por encima, el profesional, y otro que está por debajo. Como la idea de la comunicación es circular, digamos, ¿sí? Y hay una relación de simetría, digamos, nadie es mejor que otro, todos podemos hablar, todos podemos participar. Lo que pasa es que hay un cierto encuadre, que es lo que nos interesa a nosotros con Alejandra, que ustedes conozcan, porque si no es como dejar librado que se hable de cualquier cosa y se diga lo que se quiera decir, y no, y tiene un sentido, esto es un dispositivo, digamos, ¿no? Es un dispositivo comunitario que tiene un gran sustento teórico fundamentalmente de la educación. Sí, sí. De hecho, hay mucho material sobre el trabajo social en grupo o grupal que acerca toda esta mirada, ¿no? Del trabajo comunitario en trabajar sobre todo en estos acontecimientos, ¿no? Como por ejemplo la pandemia, ¿no? Esta situación de que vos decís, bueno, no podemos abordarla individualmente uno por uno, pero sí se puede hacer a nivel grupal y con un coordinador, ¿no? o alguien, o un facilitador que vaya justamente organizando la tarea, asignando roles, analizando la temática y siempre obviamente organizando, ¿no? Porque la idea, como decía el profe Rubén, es que no se vayan del tema, sino que siempre en cada propuesta haya una reflexión al final del día. Perfecto, perfecto. Se está por terminar, digamos, yo voy a terminar de grabar acá, nos vamos a ver